Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Miren, hoy vamos a hacer algo. Buenos días a todos. La primera media hora vamos a hablar sobre esta situación de los mercados. Yo he hablado con bastantes médicos y la verdad que el mercado Belén, el mercado zonal Belén, yo sé que mucha gente del mercado zonal Belén de repente no le va a gustar lo que voy a decir, pero no soy el único. Si lo dicen los médicos, los expertos, ahí es un foco de contaminación y de ahí se extiende, según los expertos, la pandemia a colonias aledañas. Y yo le diría a los que trabajan en el mercado zonal Belén, no es prejuicio el de los médicos y el de las autoridades, no es que están contra ustedes. Yo no sé si estas son imágenes del mercado zonal Belén, pero son imágenes de recientes, hace una semana. Miren, no puede ser, eso no puede ser. Eso no puede seguir sucediendo en el mercado zonal Belén. Entonces, por eso es que las autoridades a partir de mañana viernes a las 6 lo van a cerrar. Lo van a cerrar, aún y con el malestar de la gente que trabaja ahí, que vende ahí. Pero estamos preocupados con lo que está pasando en el Distrito Central y especialmente en la ciudad. Los casos van creciendo. Y buena parte de los compatriotas que se infectan del virus son de esa zona, de las colonias aledañas al mercado zonal Belén. Por lo tanto, hay que poner el foco de la atención en el mercado zonal Belén y en las colonias aledañas. Este va a ser el tema de la primera media hora. Y lo otro es que hoy con un grupo de economistas hondureños vamos a analizar algunos datos que se están desprendiendo sobre el crecimiento negativo de toda Centroamérica. Menos 3.3 Guatemala, Costa Rica menos 3.6 crecimiento negativo, El Salvador 5.2 negativo, nosotros 5.8 negativo, Nicaragua 6.6 negativo. Y un estudio reciente del ICEFI, escuché que inclusive el crecimiento negativo en esta región centroamericana puede estar entre los 4 y 9. Imagínense ustedes. Entonces, vale la pena, ¿verdad?, auscultar con los entendidos sobre la situación y además sobre posibles soluciones, cómo enfrentar esto, porque el asunto es que hay que enfrentarlo indistintamente del partido al que pertenezcamos y aportar ideas independientemente del partido al que pertenezcamos. Si al final nos va a ir bien a todos, indistintamente del partido al que pertenezcamos, si le va bien a la economía hondureña. Vamos a dejar de sufrir y de ver tanto desempleo, tanto subempleo, crecimiento de la pobreza. Así que desde esa perspectiva está un grupo de buenos economistas para analizar esto. Gabriel Andino de inmediato traslada una premisa corta y una idea corta para que usted interactúe con nosotros esta mañana, recordándoles que en la primera hora vamos a abordar este tema porque es preocupante de esos focos, de los grandes focos de contagio de la capital, porque si Cortés fue el epicentro de la pandemia, olvídese, es el Distrito Central y especialmente la capital de Honduras el foco de la pandemia del coronavirus en este momento. Gabriela. Así es, licenciado, buenos días. Tegucigalpa y Comayagüela, licenciado, son el epicentro en este momento aquí en el Distrito Central, así que estar pendientes de este interesante frente a frente. Hoy jueves, la pandemia y sus secuelas económicas es el tema para que pueda participar a través de nuestras redes sociales certificadas @FrenteAFrenteHN en Twitter y Facebook, para que pueda realizar sus consultas, sus comentarios y participar con nuestros panelistas de lujo, invitados
para estar estas siguientes 2 horas. La pandemia y sus secuelas económicas, el tema de este día. Participe en nuestras redes sociales. Frente a Frente presentó el tema del día. Saludo al expresidente del Banco Central de Honduras, don Edwin Araque, que lo tenemos aquí en el set. Bienvenido, licenciado Araque. Muchas gracias, Renato, por la invitación. Presidente del Colegio de Economistas también fue sí. Presidente del Colegio de Economistas. ¿En qué periodo fue presidente del Colegio de Economistas? En el periodo 88-89. 88-89. Y luego en la administración del presidente Zelaya, presidente del Banco Central de Honduras. Va a estar acompañado en este debate sobre la economía del gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Santiago Herrera, y también del exsecretario de Finanzas, expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino. Ya en unos minutos, pero antes permíteme ir con esto que está pasando en el Distrito Central, porque nos afecta a todos. Somos más de 1 millón de personas que vivimos aquí. Tengo al comisionado general, director de operaciones de la Policía Nacional, Freddy Lagos Sánchez, que nos va a hablar sobre el cierre del zonal Belén. ¿Qué va a ocurrir ahí a partir de mañana viernes a las 7 de la tarde? Me dicen inclusive que ya están cerrando algunas calles aledañas, ya me lo va a explicar él. También sobre esta reapertura inteligente de la economía. Se supone que a partir de lunes se permitirá que en estos 11 municipios con más densidad poblacional de Honduras y donde más está impactando la pandemia, se incremente el número de colaboradores a un 40% en las empresas y se vayan abriendo más negocios. Pero yo estoy escuchando a médicos de la mesa intersectorial diciendo, no, creo que no conviene que incrementemos la apertura en estos 11 municipios donde hay densidad poblacional y hay más impacto de la pandemia. Inclusive, algunos dicen, no, reduzcámoslo de 20 a 10%, pero bueno, ya tendremos al ministro Carlos Madero para que nos explique qué va a acontecer a partir de lunes. Ya los ven a los dos en pantalla. Solo permítame, ministro, consultarle aquí al comisionado general director de operaciones de la Policía Nacional, Freddy Lagos Sánchez, ¿qué es lo que se va a hacer ahí en el zonal Belén? Comisionado, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato Álvarez. Un saludo al licenciado Araque, que lo acompaña. Gracias. A todos los amigos televidentes que ven este prestigiado programa. Un saludo también al señor ministro Madero, quien también nos está acompañando. Quiero en primer lugar agradecer a Dios por darnos el privilegio de poder servir a nuestro pueblo hondureño desde las posiciones que nosotros ocupamos. También felicitar a las autoridades de SINAGER, quienes han estado al frente de esta pandemia, y muy especialmente a nuestros policías que día a día están en esas jornadas extendidas realizando este trabajo, que es un trabajo bastante fuerte, pero lo hacemos con el mayor de los entusiasmos por el bien de nuestra ciudadanía. En efecto, las medidas que fueron anunciadas el día de ayer, donde se van a realizar o se van a tomar nuevas medidas, principalmente en los mercados. El fin principal no es el cierre, licenciado Renato, sino que lo que nosotros queremos es reorganizar todas las actividades económicas que se realizan dentro de los mercados y sus alrededores. Con esto, pues obviamente vienen algunas acciones como son los cierres temporales, pero es importante que las personas, los vendedores, los empleados que laboran en ese sector, al igual que sus clientes, es importante que sepan que nosotros no estamos haciendo un cierre definitivo. Por el contrario, queremos crear esos equipos de trabajo junto con estos sectores para poder establecer los mecanismos apropiados. Primero, se deben elaborar los protocolos que según tengo entendido ya están bastante avanzados, presentar las propuestas a SINAGER y se hace una evaluación in situ para determinar si las medidas son efectivas. Una vez que se verifican, pues posteriormente se procede y se autoriza la apertura,
y luego viene lo que es la evaluación y monitoreo de todas estas medidas. Creo que el fin supremo de toda sociedad es la persona humana y nosotros estamos en la mayor disposición de poder contribuir para evitar los riesgos de contagio. No estamos diciendo de que solo ahí se están contagiando. Definitivamente las acciones se han ido tomando y ustedes, los periodistas, han sido testigos de ello, y pues nosotros como autoridad policial debemos acatar estas disposiciones y hacer que se cumplan. A través de las acciones policiales nosotros vamos a establecer los mecanismos apropiados. Considero que en la medida de que los vendedores logren de manera rápida hacer todo este proceso, hacerlo de manera ágil, en esa medida pues van a tener la apertura de su negocio. Pero sí, nosotros lo que queremos es reorganizar toda esa actividad económica que se realiza ahí en el sector. Me parece bien la manera como usted lo explica. Me parece bien y lo felicito por la manera como lo explica, porque hay que llegarle a todas las personas que trabajan en el Zonal Belén. Yo diría que admitiendo que ellos viven de esa actividad que realizan todos los días y que si dejan de realizarla, esta gente sufre. Y es bueno entonces decirles que por el bien de ellos y el bien de todos nosotros, porque si no controlamos esa curva, entonces al final todos, el millón y pico de personas que vivimos en la capital de Honduras vamos a tener problemas. Pero sobre todo ahí donde está el epicentro de la pandemia, no es que se les está cercenando su derecho al trabajo, sino que, según lo escucho, comisionado, primero se va a trabajar en un protocolo de bioseguridad para que el Zonal Belén no sea un sector de riesgo. E inmediatamente, y ojalá que sea pronto que esté ese protocolo de bioseguridad, con el consenso de todas las personas de ahí, más las autoridades, entonces se volverá a abrir, pero ya uno con más certidumbre, con menos incógnitas, casi con la certeza de que se van a reducir los riesgos. De eso se trata, hay que planteárselo así a la gente para que no crea que se le está dejando de comer, y en efecto, dejan de trabajar un día muchas de estas personas y no comen, y uno debe estar consciente de eso. Bueno, ¿cuándo comienza todo? Explíqueme puntualmente, ¿cuándo comienza todo ahí en el Belén? Hoy, por ejemplo, ¿es cierto que se están cerrando algunas calles aledañas o no? Siempre hemos mantenido un perímetro de seguridad dentro o fuera del mercado para establecer controles previo al ingreso del mercado. Eso siempre lo hemos hecho durante toda la pandemia. Recuerde que el Zonal Belén ha estado trabajando, principalmente el Zonal Belén ha estado trabajando durante toda la pandemia. Siempre hemos mantenido ese perímetro cerrado. Pero los controles, mire, y aquí vamos a disentir, pero no con el ánimo de polemizar. Como hay demasiada gente que se aglutina en el Zonal Belén, a mí me dicen mis compañeros, y yo he escuchado a muchos periodistas, que los controles poco funcionan en el Zonal Belén. Sí se regula el ingreso de automóviles, pero las personas entran masivamente ahí, ni se les pide la identidad para ver el último dígito. Yo creo que en eso es donde los protocolos deben hacer los ajustes ahora que se cierre temporalmente, para trabajar en eso, y que cuando vuelva la gente a trabajar tengamos, le digo, más certeza de que ellos no se arriesgan, ni los habitantes de las colonias aledañas, comisionado. Así es, a partir de mañana a las 18 horas, a las 6 de la tarde, se va a iniciar el cierre temporal. Ahí la Policía Nacional junto con la Policía Municipal va a establecer los controles respectivos a partir de, bueno, lo estamos haciendo desde mucho tiempo atrás, pero a partir de ese momento van a ser más rigurosos, porque sí, no se va ya a permitir algunos accesos. Pero posteriormente, pues lo que le expliqué, de que ya las personas que los vendedores y los administradores de esos locales, no solamente el Zonal Belén, sino los otros mercados que están considerados dentro del comunicado,
ellos tienen que establecer los mecanismos para elaborar sus protocolos, presentar las propuestas de medidas de seguridad y posteriormente viene la reapertura. Para nosotros sabemos que es de suma importancia tener los mercados disponibles para abastecer de productos, no solamente a las pulperías, sino que también a las diferentes familias, pero consideramos de que es importante hacerlo de manera ordenada. Tenemos el ejemplo de la Feria del Agricultor y el Artesano que está contiguo al Estadio Nacional. Ellos presentaron las propuestas, nosotros hicimos los ajustes respectivos y hoy están trabajando de manera ordenada. Creo que es un digno ejemplo de poder imitar, y así lo queremos hacer a nivel nacional para evitar el contagio de las personas que visitan estas zonas. Claro, esta medida del Zonal Belén, ¿a qué hora me dijo? A partir de las 6. A partir de las 6 de la tarde. Sí. 6 de la tarde, de mañana viernes. También se aplicará a los mercados Las Américas, Colón, San Isidro, Mamachepa y San Miguel. Los van a cerrar temporalmente para preparar el protocolo nuevo de bioseguridad para que retornen lo más pronto. Y ojalá, comisionado, una sugerencia muy respetuosa para que la gente tenga también certidumbre de que no va a tener mucho tiempo, que no va a estar mucho tiempo sin trabajo. Calendarizar en cuántos días se puede hacer el protocolo y consensuar el protocolo. Calendarizarlo con ellos y decirles, bueno, si el protocolo lo consensuamos en 3, 4 días, el jueves de la otra semana o el viernes de la otra semana, permitimos que reabran estos mercados y no crear la incertidumbre que a saber hasta cuándo van a abrir. Sobre todo esa gente que vive el día a día, que sale a la calle a buscar el pan de cada día. Y es importante decir también que sí seguirán abiertos. Tiene ahí la lista de los mercados que por la forma como han estado trabajando en las últimas semanas van a seguir operando, comisionado. Así es. ¿La tiene ahí? Está en el sí, correcto. Está en el comunicado, y los mercados que van a estar, si me permite, los mercados que van a estar abiertos es el mercado San Pablo, Jacaliapa, Perisur y la Feria del Agricultor y el Artesano que está en el Estadio Nacional, también el mercado que está en la colonia Villanueva. Ellos pues se han sometido a estas medidas, han estado contribuyendo para evitar el contagio y en esa manera nosotros también hemos estado supervisando y hemos visto que hay un orden en cada uno de esos mercados. Entonces momentáneamente pues ellos van a estar abiertos para que la gente también tenga acceso a esos productos. Sí, solo permítame, comisionado Freddy Lago Sánchez, comisionado general, director de operaciones de la Policía Nacional, para ir con el ministro Carlos Madero también. Se supone, ministro, según lo establecido, según lo acordado en esa mesa intersectorial, que a partir de lunes las regiones donde solo se permitía que los colaboradores llegaran en un 20% a las empresas a trabajar, sea 40%, que se incremente el número de trabajadores en las empresas, en San Pedro Sula, en el Distrito Central y en 11 municipios más. Que los que solo se les permitió en los últimos días trabajar con el 40% de colaboradores suba al 60%, y que la mayor parte o cantidad de municipios de Honduras que comenzaron a trabajar con el 60% de sus colaboradores, que es la mayor cantidad de municipios, suba al 80%, pero sobre todo en el Distrito Central. ¿Se va a permitir el incremento a 40%? ¿Vamos a seguir en 20% o lo vamos a reducir inclusive a 10%? ¿Qué están pensando ustedes? Sí, muchas gracias, Renato. Saludos a ustedes, al pueblo hondureño, a sus invitados que tiene el día de hoy ahí en el set. Yo creo que efectivamente nosotros estamos en esta mesa intersectorial haciendo los análisis. Yo creo que no hay que
no hay que pensar de que el plan se va a cumplir exactamente como está. Hemos quedado de que vamos a hacer un análisis profundo, de hecho esto que usted menciona es correcto, hemos estado haciendo análisis en vista de qué va a pasar la otra semana, si se va a seguir a la siguiente fase o no, o nos vamos a quedar, o qué decisiones vamos a tomar. Por ejemplo, este tema de los mercados es parte de las conclusiones que hemos estado haciendo con esta mesa intersectorial. Esta semana concluíamos que teníamos que empezar a tomar decisiones sobre los mercados, porque ¿qué pasa? Así como para Nueva York el metro es el foco de contagio, ahorita en Tegucigalpa, sobre todo el foco de contagio más grande, lo tenemos en los mercados. Y esta decisión de los mercados tiene que ver con estas observaciones que hace la mesa intersectorial. Igual empezamos a ver esta semana que tenemos brigadas de casa en casa que están yendo a analizar y poder repartir inclusive medicamentos, y tiene que ver también con las recomendaciones que está haciendo la Comisión de Vigilancia de la Mesa Intersectorial. ¿Por qué? Porque estamos tratando de hacer un esfuerzo conjunto y que estas acciones se vayan cumpliendo. Ahora, efectivamente vamos a tener un análisis muy profundo de lo que va a pasar la siguiente semana. Yo creo particularmente de que estamos viendo con ojos de mucha precaución lo que está ocurriendo, porque si uno es realmente frío, y yo quisiera ser honesto, si uno es frío y lo pueden ver las personas, en la calle ahorita no anda el 20%, anda un poco más de ese 20%. De más, anda bastante más, creemos, de ese 20%. Todavía no lo sabemos, pero eso nos va a obligar a tener que tomar decisiones, ¿verdad? Que todavía no las hemos consensuado, pero que se están analizando entre hoy, mañana, ¿verdad? Y se van a hacer del conocimiento público, que tendrán que ver con qué va a pasar con la siguiente fase. Tegucigalpa efectivamente está en un tema complejo, no porque sea la ciudad que tenga más casos, sino porque probablemente la experiencia que tiene San Pedro Sula todavía no la tiene Tegucigalpa, por así decirlo. O sea, nosotros podemos ver San Pedro Sula lleva un nivel de contagio mucho mayor que el de Tegucigalpa, pero y llevan casi el mismo tiempo, pero ustedes pueden analizar que San Pedro Sula no está tan colapsado como Tegucigalpa, pero tiene que ver, también hay una expertise de los médicos en la zona norte, hay una expertise en el manejo de la pandemia que todavía Tegucigalpa no la tiene, ¿verdad? Y yo creo que eso nos va a obligar a tomar algunas decisiones en la mesa intersectorial que probablemente tengan que ver con los porcentajes. Hay discusiones internas que se están teniendo ahorita, ¿verdad? Pero seguramente vamos a tener algunas modificaciones en el plan original. Yo creo que eso hay que tenerlo claro, porque Tegucigalpa su manejo está un poco más complicado. A diferencia de San Pedro Sula, hay una colaboración grande del sector privado también en San Pedro Sula. O sea, por ejemplo, los triajes que se hacen en San Pedro Sula son más grandes. El sector maquilador prácticamente tiene un sistema de triaje más grande, y eso se observa en el manejo de la pandemia, cosa que no tenemos en Tegucigalpa, porque probablemente en Tegucigalpa lo que más se genera es comercio, más que industria. Entonces, la actividad comercial tiende a pegar también en cómo se maneja la pandemia, ¿verdad?, en una ciudad y cómo se maneja en otra. Y obviamente el control de los mercados así. Esas imágenes que usted estaba poniendo ahorita, hay unas que son, por ejemplo, del San Isidro, ¿verdad? El mercado San Isidro tiene unas peculiaridades, y es que no es un mercado que tenga una entrada y una salida. Entonces vamos a tener que ordenar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas para controlar que la gente entre ordenadamente y salga también con orden, porque si no el foco de contagio. Ayer nos comentaban algunos vendedores, hay una parte del Zonal Belén de los vendedores que están muy preocupados porque ya tenemos personas que han muerto, dueños de locatarios o dueños de negocios, casualmente por el coronavirus. Entonces, la idea, como decía el comisionado Lagos, no es hacer un cierre permanente. Es más, si estamos listos el lunes o estamos listos el martes, se les va a volver a autorizar la apertura, pero ya nosotros ordenado, porque aquí es un tema, la gente necesita comprar, la gente necesita vender, sabemos que eso es importante, pero
responsablemente. O sea que el tema de responsabilidad es importante y aquí también vamos a tener colaboración de la alcaldía municipal, ¿verdad? Porque vamos a tener que ir ordenando la entrada, salida, flujo de las personas, si no se nos ve como tenemos estas imágenes que tenemos ustedes ahí, y ya sabemos que ahí son los focos de infección. Ayer, parte de las brigadas que salieron ayer de médicos, casa por casa, fue casualmente el área de Las Crucitas y estas áreas aledañas al Zonal Belén, porque sabemos que son las partes donde ha habido mayor contagio, por así decirlo, porque hay un descontrol interno del mercado y ahí van a ganar las personas que venden y van a ganar las personas que les compran, porque no hay como uno sentirse seguro de que va a ir a un lugar. Ahora, esto repercute, si no tenemos control en esto, repercute en el sistema de salud. Hay que ayudarle al sistema de salud. No podemos ahorita ser irresponsables y pensar, ¿verdad?, que no lo vamos a acuerpar, y la forma de ayudarle al sistema de salud es pues procurando no saturarlo, y no saturarlo significa tratar de poner orden en aquellos lugares donde tenemos saturaciones de personas, que son los mercados. Mire, yo creo que hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Yo hoy en la mañana me levanté casualmente viendo zonas de América Latina o de América, ¿verdad?, que tuvieran comparación con Honduras. O sea, mire Renato, si uno analiza el estado de Georgia en Estados Unidos, tiene 10 millones de habitantes, muy parecido a lo que tiene Honduras acá. Georgia tiene ahorita casi 60,000 contagiados y va casi en 2.500 muertes. O sea, para que miremos, y es un país desarrollado. Nosotros estamos en 300 muertes, ¿verdad? Y lo digo ¿por qué? Porque nosotros tenemos literalmente un sistema muy débil de salud, pero tenemos un equipo de profesionales médicos de primera calidad en Honduras atendiendo esta pandemia. Y con nuestras propias idiosincrasias y nuestros propios problemas, creo que estamos atendiéndola mejor que en muchos países. Claro, estamos llegando a picos donde el sistema necesita ayuda, y necesita ayuda casualmente con la colaboración de todos los hondureños. Yo quiero destacar aquí no solamente, aquí hay héroes de un montón de tipos. O sea, tenemos casos, por ejemplo, empresas que probablemente no van a sobrevivir, trabajadores que no van a tener trabajo por parte de la pandemia, pero que también son colaboradores, que también son personas, son instituciones que también ponen su granito de arena, porque el costo de la pandemia ha sido un costo tan elevado en Honduras, porque todos hemos tenido que poner un pedacito, pero estamos llegando al punto crítico que el sistema necesita la ayuda de todos los hondureños y necesita el compromiso de todos. Y aquí es donde vamos a tener que ir interviniendo estas partes, ¿verdad? Y no descartar que probablemente en algunos días tengamos que hacer un tipo de cierre. Yo creo que no hay que descartarlo, no está salido de las cartas de la mesa, es parte de las discusiones que tenemos en la mesa intersectorial. He escuchado a algunos otros miembros de esta mesa intersectorial, médicos, que van a proponer, miren lo que van a proponer, inclusive, es decir, ahí nadie impone, van a obtener consensos, pero consensos en función de tomar las mejores decisiones para protegernos, la salud, que es lo primero, y en eso estamos de acuerdo, la salud es lo primero. Que esos sectores donde hay mucha incidencia de la pandemia, los pongan en cuarentena, que ahí no pueda salir nadie. Es probable, sí, es probable. Correcto. Parte de lo que todo está en la probabilidad, así es. Por eso le decía, lo van a proponer algunos médicos que están en esta mesa intersectorial, y algunos otros, los he escuchado, me han dicho, y si esto no cambia, vamos a proponer el cierre de la ciudad como lo hizo San Pedro Sula otra vez. Entonces, no lleguemos a esos extremos, porque si cierran la ciudad, volvemos al problema que ya habíamos visualizado en el primer mes, la economía. Totalmente de acuerdo. Porque la gente necesita trabajar para comer. Pero mire, Renato, aquí es donde nosotros ocupamos el compromiso de la población. La pandemia, el manejo de la pandemia, en última instancia ocupa la responsabilidad de las personas. Si hay una posibilidad de trabajo, cuidemos la posibilidad de trabajo. Si se dice, mire, solamente se permite el 20% de los trabajadores en esta empresa, que solo vaya ese 20% de los trabajadores. Que si se permite que ese 20% vaya y tenemos un tema de circulación,
que se pida, que el negocio pida la tarjeta de identidad, y si usted no tiene el número de tarjeta de identidad, no lo atienda. Eso se llama ser responsables. ¿Qué pasa en estos casos? Estamos viendo que no hay una corresponsabilidad de las personas, de las empresas, en tratar de hacer estos controles. Mire, nos costó bastante, y ya es un tema más dinámico. Al principio con los supermercados nos costó porque era una dinámica distinta y claro, estamos aprendiendo, pero ahora tenemos muchos supermercados que le piden el número de identidad antes de entrar. Eso tiene que pasar con cualquier negocio. Tiene que decirle, si usted no tiene el número de identidad, no lo puedo atender. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos esa primicia, las personas van a dejar de intentar de salir el día que no le corresponde porque sabe que no lo van a atender, ¿verdad? Entonces, esta corresponsabilidad que tenemos que tener, si no la hacemos, lo que va a ocurrir es que vamos a tener que volver a dar pasos, y no es que sean pasos atrás, porque ya lo tiene contemplado el plan, Renato. O sea, ya no hay que entender que si llegamos a hacer un cierre por X o Y razón, o prolongamos alguna de las fases, no es porque no está en el plan, ya estaba en el plan. Lo que pasa es que significa que en la evaluación que hace la mesa intersectorial, definitivamente vemos que hay un comportamiento social que no lo cumple, ¿verdad? Y al no cumplirlo, pues tendremos que tomar medidas. Ahorita estamos empezando con los mercados, vamos a evaluar qué pasa con los mercados, y ahí necesitamos que las personas de los mercados nos acompañen, porque tenemos que hacer conciencia de que no pueden estar pegados, de que no pueden usar la mascarilla en la barbilla. Mire, es cantidad de... Yo digo que si una persona, yo la miro y está vendiendo y no tiene su mascarilla puesta, mire, no le compre. Así de sencillo, te lo digo. No le compre. ¿Por qué? Porque lo que le puede pasar es que se puede contagiar. Ya sabemos que el virus está en los mercados rebotando fuertemente y anda caminando en esos mercados fuertemente. Entonces, si no tiene esa medida, no le compre. Sí, yo advierto, sí, solo permítame, porque hay que decirlo así, ministro, advertirle a la ciudad, a todas las personas que vivimos en la ciudad, si no ponemos un poco más de nuestros esfuerzos a seguir las recomendaciones, no descarten que cierren Tegucigalpa de nuevo. Si continúa ese incremento de casos del COVID-19, usted no descarte que el próximo domingo el ministro Madero, Marco Tulio Medina, el doctor Marco Tulio Medina y todos los que integran la mesa intersectorial pueden decidir, no, reduzcamos a un 10% la economía en la ciudad. No, ni siquiera mantengamos el 20% que mantuvimos en los últimos 15 días. Descartemos, de hecho, incrementar a 40% la apertura de la economía en la capital. No podemos. O dirían, mantengámonos en el 20%, pero hay posiciones que van con la idea de reducir al 10% la economía en la ciudad. Y hay otros que dicen, hay que cerrar esta ciudad. Y mire yo los criterios que he escuchado de algunos médicos. Calidonio en San Pedro Sula. Armando Calidonio en San Pedro Sula puede tener sus adversarios políticos, ¿verdad? Pero se le reconoce a Calidonio que ha hecho el mejor de los esfuerzos en los últimos meses. Usted mismo está diciendo que San Pedro Sula se está convirtiendo en un ejemplo, en un referente, porque comenzaron muy mal. Ahí fue el epicentro de la pandemia, el departamento de Cortés, San Pedro Sula y los pueblos aledaños a San Pedro Sula. Pero rápidamente aprendieron, tomaron las decisiones, y lo otro que rescato, el protagonismo bueno del sector privado de San Pedro Sula. Es correcto, Renato. Sí, por favor, empresarios de esta ciudad. El ejemplo está del involucramiento positivo de los empresarios sanpedranos. Hoy tenemos a San Pedro Sula como un referente en Honduras para seguir sus pasos, y que Tegucigalpa no se convierta en la Guayaquil de hace 2 meses. Adelante, ministro Madero. Mire, Renato, esa es una verdad. Nosotros, el sector privado sanpedrano, yo creo que ha estado muy, muy de cerca del combate a la pandemia. Eso no lo podemos nosotros decir. Hay triajes inclusive donde el sector privado está totalmente metido en el Valle de Sula,
¿verdad? El sector maquilador ha apoyado cualquier cantidad de donaciones de equipo de bioseguridad. Creo que la corresponsabilidad que se ha tenido en San Pedro Sula es una corresponsabilidad grande del sector. Cuando en San Pedro Sula dicen vamos a montar un triaje en uno de los sistemas empresariales, lo montan y lo montan bien, ¿verdad? Entonces, por eso uno dice, la gente se pregunta y dice, bueno, ¿y por qué es que en Tegucigalpa pasan estas cosas que están pensando eso? Claro, porque el manejo es diferente el que tiene Tegucigalpa que al que tiene San Pedro Sula. San Pedro Sula tiene más casos, pero su manejo está siendo un poco más eficiente. De hecho, el protocolo de maíz y catrachón nació allá, ¿verdad? Nació allá en San Pedro Sula, no nació acá. Sí. Y ya miramos que hay como una especie bastante, por ejemplo, yo pongo el ejemplo del colegio de ingenieros que lo montaron allá y el sector privado se metió de lleno a montar ese triaje. Ahorita estamos poniendo ya un triaje también en el Infopac en Tegucigalpa, que tiene mucho que ver con ese triaje que se puso en San Pedro Sula y que los empresarios colaboraron mucho. Están colaborando con equipo que no se tiene, con estas cosas. Entonces, yo creo que el mensaje para Tegucigalpa es, tenemos que involucrarnos todos los sectores en Tegucigalpa, y aquí estamos hablando del sector privado, de los mercados. Allá en San Pedro Sula, el tema de los mercados de la central de abasto se intervino también en San Pedro Sula, y no es que los contagios, o sea, son más grandes y sabemos que tienen problemas, no podemos decir que San Pedro Sula no los tiene, pero uno mira que el manejo y los números de San Pedro Sula no son iguales a los de Tegucigalpa, inclusive en el propio manejo de los hospitales, ¿verdad? Allá empezaron en Tegucigalpa teniendo menos laboratorios, teniendo menos camas, o sea, realmente no sé si ustedes se acuerdan, al principio de la pandemia de San Pedro Sula era mucho más apocalíptico que hoy, ¿verdad? Y ellos han ido, junto con el sector, escalando, y es lo que nosotros queremos buscar acá en Tegucigalpa también. Sí. Necesitamos obligatoriamente que los sectores también pongan de su parte y que esas medidas que queremos poner no nos lleven a un cierre, sino que nos lleven a un control correcto y prudente de esta pandemia. Bueno. Entonces, eso es parte de las acciones que estamos haciendo, y por eso estas recomendaciones que tira esta mesa y que lo hace muy bien, han hecho unas radiografías muy fuertes. Yo aquí a la universidad, mis respetos al rector y a la Facultad de Medicina, que también ha estado muy metida, ¿verdad? Han venido haciendo una radiografía fuerte, ¿verdad? Tenemos casi reuniones todos los días con esta mesa para ir evaluando poco a poco, y claro, aquí necesitamos la articulación de los sectores y que los sectores le ayuden al sistema. Aquí los hondureños, los de Tegucigalpa, tenemos que ayudarle al sistema para que ya el sistema está bastante complicado, ¿verdad? Pero necesitamos aquí el aporte de todos los de Tegucigalpa, sobre todo, para que no se nos colapse. Y eso significa que la gente salga en orden, que si vamos a decir que los mercados tienen una entrada y una salida, respetar la entrada y la salida, que si vamos a decirle al mercado, mire, tiene que tener cada negocio tantos metros de distancia y no pueden atender a tantas personas al mismo tiempo, que lo cumplan, que la restricción de vehículos va a ser un poco distinta, que lo cumplan, y no es que van a dejar de vender, Renato, siempre van a vender, pero responsablemente. Claro. Igual a las personas que están en la casa, si no tiene que salir, no salga. Mire, ahorita estamos en la parte de contagio más grande en Tegucigalpa. Si no necesita salir, no lo haga. No le meta más fuego al sistema ahorita, que está complicado. Bueno, entonces, muchas gracias. Esta responsabilidad social es de todos. Muchas gracias, ministro Carlos Madero. Muchas gracias. Y vamos a estar a la expectativa de qué deciden. ¿Cuándo se reúnen? ¿El sábado o el domingo? Estamos reuniéndonos todos los días, pero probablemente el informe salga de recomendaciones entre el viernes y el domingo, antes de que, así tal cual está diseñado el plan, pues habrá un informe de recomendaciones y eso se le recomendará al SINAGER, y el SINAGER pues tomará la decisión. Una sugerencia, no lo informen el domingo ya a las 4 de la tarde, porque cuando lo hacen esa hora ahí, se crea como una incertidumbre, un impacto enorme en la gente. Entonces, yo creo entre hoy, mañana, viernes, el sábado, lo están anunciando para que nos preparemos para el próximo lunes. Yo estoy claro y me voy a atrever a decirles que no van a abrir en un 40% la economía del Distrito Central el próximo lunes.
Eso lo tengo totalmente claro. Y esto Es muy probable. sería un acto de irresponsabilidad abrir el 40% de la economía del Distrito Central el próximo lunes. Y no sienta que es como una ofensa esto. No es mi criterio, No. es mi criterio. Posiblemente lo mantengan en 20%, pero se vuelvan más rigurosos. Posiblemente algunas colonias de la ciudad queden en cuarentena. Es probable. Sí. Es probable, Renato. Sí, todo eso se está analizando ahorita. Así es. Y bueno, solo decir a la gente de San Pedro Sula, yo no quiero demeritar tampoco, no sabe entender que estamos demeritando al empresariado de Tegucigalpa, porque ha puesto su granito de arena. Pero el empresariado sanpedrano pareciera que ha estado más comprometido. Allá hablan, pero actúan. Y sacan pisto, lo ponen y dicen, si hay que poner una zona de triaje en esta maquila, lo ponemos. Los gremios, el Colegio de Ingenieros, lo que usted decía. Entonces, yo creo que los gremios profesionales, los empresarios de la ciudad, involúcrense un poco más, todos, porque si no, Tegucigalpa en poco tiempo va a ser la Guayaquil de Centroamérica. Así que, por favor, creo que seamos maduros, sensatos, cumplamos con las medidas, porque hoy estamos viendo muertos y contagiados en colonias aledañas al Zonal Belén, pero miren, mañana el virus ese, el bicho ese puede estar en las colonias más pintadas de la ciudad. Entre más gente se contagie en la ciudad, más riesgo tenemos todos. Por favor, entonces a poner de nuestra parte. Me está informando aquí Gabriela Andino, ¿cuántos muertos en el Seguro Social por COVID-19? Gabriela, para que estemos preparados con el audio de Gabriela, por favor. Sí, son, licenciados, 7 personas muertas, entre ellas un anestesiólogo, en las últimas horas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, aquí en Tegucigalpa. Y en la medida que nosotros, los habitantes de la ciudad, no cooperemos, estamos arriesgando la vida de los trabajadores de salud. Porque ellos son los que están trabajando en esa línea, atendiéndonos en los hospitales, en las zonas de triaje, en los centros COVID. Entonces, muchas gracias, ministro Madero. Estaremos pendientes de lo que deciden. Gracias. Saludos, Renato. Y muchas gracias también al comisionado general, director de operaciones de la Policía Nacional, Freddy Lagos Sánchez. Yo sé que negociar ahí con los trabajadores de los mercados no es cosa fácil, comisionado. Yo sé que no va a ser cosa fácil, pero lléguenles con humildad, que entienden que muchos de ellos viven del día a día, de estar ahí en el mercado vendiendo cualquier cosa para llevar el pan a los hijos, pero que si no hacen esto, el problema va a ser mayúsculo para ellos y después para todos. Y además traten de calendarizarles, de decirles, a partir del viernes a las 6 de la tarde cerramos, pero si logramos sábado, domingo, lunes consensuar un protocolo de bioseguridad para todos estos mercados, el miércoles estamos abriendo. Eso es bueno para que la gente sienta certidumbre, que no sienta que la están recriminando, aislando. Eso es bueno. Adelante, comisionado, para concluir. Sí, la verdad que ese es el propósito principal, ¿verdad? Poder establecer esta reorganización dentro de los mercados, y en la medida de que haya una integralidad en ese trabajo que se va a hacer y que está por venir, creo que lo más importante no es estar criticando la medida ni estar oponiéndose a la medida. Lo más importante es que nos unamos todos, las autoridades estamos en la mayor disposición de poder contribuir y poder acelerar estos procesos. En la medida de que se acelere, pues perfectamente, la otra semana, si estamos listos, con gusto se puede aperturar el negocio de acuerdo a lo que se ha hablado al interior de la comisión intersectorial. Muchas gracias por la invitación, licenciado, y estamos para servirle como miembro de la Policía Nacional, y también sé que toda la institución está anuente a poder colaborar y contribuir principalmente en esta pandemia. Muchas gracias. El comisionado general, director de operaciones de la Policía Nacional, Freddy Lagos Sánchez. Vamos a la pausa y enseguida estamos con los expresidentes del Banco Central de Honduras, Edwin Araque, Hugo Noé Pino, y el gerente de política económica del COEP, Santiago Herrera. Porque con un crecimiento negativo después de la pandemia, las cosas no van a ser fáciles para Honduras.
inmediato lectura a los mensajes en la plataforma de Twitter. José Luis Moncada. Se ocupa un plan nacional de rescate donde gobierno y empresa privada trabajen en acciones concretas. Urge que gobierno presente un presupuesto de crisis. Esto es fundamental. Prioridades y rebajas de gastos y de acuerdo a ingresos. Lenia Urbina, en ningún retén piden identidad o salvoconducto. ¿Cómo controlan? Lastimosamente la falta de educación hace que si no nos controlan salgamos a granel. Por mucho quédate en casa que anuncien. Randy, aunque parezca extraño, fue un error recomendar cuarentena por un virus que no mata a todo el que se infecta, más por los países pobres. Hemos lidiado con situaciones más peores y con más muertos, pero condenar a los pueblos a la miseria, que se termina el ensayo y el error, dice. Y el terror. Juan Flores, ¿cómo es posible que no pueden controlar, establecer 15 minutos por persona y determinar qué cantidad entra a un mercado? Dejen de inventar protocolos inútiles y empiecen a controlar ingenieros. Es obvio que se necesitan sistemas contra incendios y arquitectura barata para lo mismo, dice. Un último mensaje, Joseph Valladares. Renato, el señor... Consulte con el señor Madero cuándo van a pagar alivio solidario a turismo, porque ya van casi 3 meses y nada de pago. Bueno, él está viendo y ojalá que responda. Muchas gracias, Gabriela. Vamos a seguir leyendo mensajes del público. Me dice el capitán Gilberto Rivera que hace 2 meses le di esa idea a los funcionarios hospitalitos emergentes cercanos a los distritos hospitalarios. Hotel Alameda, por ejemplo, dice, hay que volverlo un hospital. Infop, área donde hacen los fraudes electorales. Comayagüela, el motel Aeromotel está nuevecito y tiene 40 habitaciones con buena entrada y salidas. Los gimnasios de la Villa Olímpica, bueno, ahí hay gente. Bajo gradas del Estadio Nacional, por área del portón donde entran los jugadores, ahí pueden accesar ambulancias. El Bernabéu sirvió en la emergencia para Madrid. No digo que ahí llevaron pacientes enfermos, pero sirvió de insumos hospitalarios. Todo el Bernabéu lo puso a disposición del gobierno Florentino Pérez. Dice, pero como fue el capitán Rivera que lo propuso, no se oye, compadre. Tal vez a usted le parámbola. Bueno, hay billete para invertir en esos hospitalitos. Hay más de 4,000 médicos sin trabajo y cualquier cantidad de enfermeras y enfermeros, o utilizar soldados de la Escuela Técnica del Ejército y de la Fuerza Aérea. Y en Comayagüela también hay que incluir el salón o iglesia Mi Viña y Hotel Centenario. Están cercanos al Seguro Social La Granja. No, hay que escuchar todas las ideas. Hay que escuchar todas las ideas. Y el dinero que tenemos contratado, que producimos, poco por cierto en este momento, con buena revisión, bien invertido, estas ideas pueden tener efectos positivos. Bien manejado, quiero decir, dinero bien manejado. Estas ideas, como la de Gilberto Rivera, pueden ser positivas. Bien, entremos a lo otro. Licenciado Edwin Jaraque, ya tenemos al doctor Hugo Noé Pino e igual a don Santiago Herrera para participar en el foro. Ya estaremos con ellos. Escuché un informe del Banco Mundial que no habrá ninguna economía centroamericana con crecimiento, todo será negativo. El Salvador 5.2, Guatemala menos 3.3, igual Costa Rica menos 3.8, Honduras menos 5.8, Nicaragua 6.6, 6.8 por ahí, nadie se salva. Y un informe del ICEFI, si mal no escuché, si no interpreté incorrectamente, hablaba de que les preocupa que el crecimiento negativo ande entre 9 y 4. Por favor, doctor Araque. Bueno, gracias Renato, buenos días a todo el auditorio y gracias por la invitación. Justamente la tendencia y el futuro de la población hondureña es sumamente desalentador y triste, de muerte, de desempleo y de más pobreza. El crecimiento económico mundial se revirtió de una tendencia positiva a finales del año pasado de 3%, ahora está menos 3% negativo. Y el impacto que se reduce el crecimiento mundial va a impactar Centroamérica y particularmente Honduras, conforme a las cifras que usted ha mencionado, Renato. Los países que van a salir más afectados es Honduras y Nicaragua, con un crecimiento negativo arriba del 5%. La parálisis que tenemos en la economía está afectando en más del 30% al turismo conforme a las cifras de ICEFI.
20% de reducción de exportaciones, 20% de reducción en los ingresos tributarios. Por lo tanto, la vulnerabilidad que vamos a tener en el gobierno con ese déficit fiscal que va a pasar de 2% en Honduras a más del 12% conforme al análisis que hizo ICEFI, va a ser sumamente crítico. Pone la situación de Honduras en una situación de insostenibilidad de la deuda. Y es el único recurso que tienen ahorita los países, endeudarse. Otra opción que tienen es la deuda interna, obviamente respaldada en las reservas monetarias internacionales. Justamente esta situación, si las autoridades quieren reaperturar la economía y preservar las vidas, deben subir las pruebas. Y si nos comparamos con Paraguay, Uruguay y en la nivel centroamericano, en Costa Rica, las pruebas desde marzo a abril andan arriba de las 3.000 pruebas diarias. Y Honduras, marzo, abril y mayo, con 100 pruebas. Renato, eso es una mediocridad. Sí, ahí ha habido debilidad. Y ahora con un poco más de 1.000 pruebas en las últimas 2 semanas. Ahora, y es lógico, si las pruebas están aumentando a 1.000 o a más de 1.000, obviamente salen más casos. Salen más casos, sí. Eso es tan obvio porque es tan sencillo, tan matemático, no necesita ser tan conspicuo para hacer La otra debilidad es el desfase en cuanto a que los resultados de las pruebas PCR salgan en tiempo real. Están saliendo muy tardadas. Una semana, esto 2 no semanas. ayuda a combatir la pandemia. Entonces, como decía el ministro Madero, en efecto las comparaciones son malas, pero uno debe compararse con los países referentes que tenemos ciertas características similares. Paraguay es muy similar a Honduras. ¿Y por qué tienen ellos ya aplanada la curva? Y Honduras reanuda la economía cuando la curva de contagio es ascendente. Casi no hemos llegado ni al pico, ni al punto de inflexión para aplanarla. Entonces eso ha sido un suicidio para la población. Por lo tanto, si el gobierno quiere reanudar, preservar las vidas, enfrentar la crisis, necesita aumentar las pruebas y garantizar la seguridad, como lo están haciendo el gremio empresarial de Jamperzuela, la seguridad de sus trabajadores. Y también proveer los materiales de bioseguridad en los hospitales y clínicas. Sí. Y de ahí también otra cuestión que yo lo demando es que el gobierno escuche lo que decía Gilberto Rivera en este momento. Son ideas, habilitar hoteles, eso es tan elemental, o otros centros. Lo otro, necesitamos el diálogo. Esta no es una crisis de un sector o del gobierno, es una crisis del Estado de Honduras. Es una crisis de todo y por lo tanto hay que involucrarnos. Yo he escuchado opiniones muy sensatas, bien articuladas, por ejemplo, del presidente del Partido Liberal de Honduras, Luis Zelaya. Ha hecho unas sugerencias concretas. El Partido Libre ha hecho un planteamiento concreto a través del Congreso, pero no se han escuchado. Por lo tanto, cuando yo escucho el gobierno, está todavía a prueba y error. Las declaraciones del ministro Madero me dejan más bien con incertidumbre. Están en análisis las mesas sectoriales y el exceso de análisis está produciendo parálisis. Necesitamos involucrar todos los sectores de la sociedad política, la Iglesia Católica ha hecho un planteamiento también, el Centro Episcopal, sobre la situación de crisis, cómo enfrentarla. Por lo tanto, ese dilema que tiene las economías centroamericanas y Honduras, ese dilema de preservar la vida y reanudar la economía es complejo. Porque a nivel del consumidor también, el mercado, ¿qué es lo que le dicen en el mercado? Si yo me quedo en la casa, me voy a morir del hambre. Sí. Y si salgo, me va a matar el coronavirus. ¿Qué hago? Entonces, esta situación del ciudadano de a pie, de la pequeña empresa, o lo que dicen los empresarios, en este momento, en junio, dice, tengo una disyuntiva, o pago el impuesto o pago el 14º mes o el salario. Yo recomiendo que paguen el salario el 14º mes porque eso es lo que va a ayudar a mantener la demanda. Ahorita la demanda se está reduciendo por la falta de ingresos, falta de empleo. Y la falta de empleo nos va a llevar también a afectar la producción. Por lo tanto, ese crecimiento que se está establecido para la economía mundial para el próximo año va a ser más desalentador. Es decir, la economía va a recuperar después de los 20 meses, de acuerdo a los analistas. La economía mundial va a decrecer negativamente en 5.8% el próximo año. Y ese impacto lo va a recibir Honduras, lo va a recibir Centroamérica. Por lo tanto, tener medidas coherentes, tener un pacto fiscal que nos lleve a un gran diálogo nacional, un acuerdo nacional, es esencial
dejar ese sectarismo que tenemos, Sí. dejar el autoritarismo, y yo le aseguro que si esas mesas sectoriales involucran el resto de representantes de la sociedad civil, el CNA, como, por ejemplo, como un veedor calificado para que la gente tenga confianza que se está ejecutando la aplicación de los recursos de una forma adecuada, si no tenemos la incertidumbre. Sí. Que más endeudamiento, más pandemia, y la pandemia va a ser más bien de corrupción. ¿En cuánto proyecta el ICEFI el déficit fiscal? El déficit fiscal para Honduras establece déficit de 2%, que es la proyección que tenía oficialmente el Estado, a 12.8. 12. Representa en términos monetarios más de 70.000 millones de lempiras. Ya con ese dato le pregunto al doctor Hugo Noé Pino, ¿cómo debe enfrentar el Estado estos datos que se proyectan producto de la pandemia? Doctor Pino, buenos días. Buenos días, Renato. Un saludo a Edwin y Santiago que están con nosotros esta mañana. Sí, en realidad, Renato, es un momento, como todos lo sabemos, muy difícil para el país en términos económicos, sociales y realmente políticos. ¿Cuál es la mejor forma de enfrentar esta situación, Renato? Pues buscando acuerdos nacionales. Quiero partir de esta expresión, Renato. Nunca como ahora, en los últimos años, décadas diría yo, las políticas públicas, la eficiencia y la efectividad de las políticas públicas ha recobrado tanta importancia como ahora. Y por eso lo que haga o deje de hacer el gobierno es muy importante. ¿Y qué es lo que se requiere? Por ejemplo, contigo, Renato, lo vivimos, aunque jóvenes. Yo tuve un poco más pequeño las secuelas o los efectos de la guerra del Salvador, cómo se unió el país en un haz de voluntarios que querían ir a la frontera, bonos nacionales que se colocaron en el mercado para financiar realmente los gastos que el país tenía en ese momento. Sin embargo, eso es lo que necesita el país. El país necesita actualmente un pacto social, un pacto fiscal, con el grupo promotor del diálogo fiscal, en donde hay economistas y especialistas en finanzas de diferentes gobiernos, del Partido Nacional, del Partido Liberal, del Libre, de los que estuvieron durante el golpe de Estado. Se logró hacer una propuesta realmente de estructura de ingresos, de estructura de gastos que no fue tomada en cuenta. Entonces hay muchas cosas que hacer. ¿Y qué es lo principal que hacer? Es proteger a la gente más vulnerable de nuestro país. ¿Y quiénes son estos? Obviamente los que van a quedar desempleados, los que están en pobreza, las mujeres, los ancianos, niños y adolescentes. Entonces, si logramos crear un pacto social en donde podamos definir cómo el gobierno, en este momento que se está endeudando fuertemente y que después va a haber que pagar esa deuda, cómo tenemos objetivos comunes, yo creo que lo podemos hacer. Y quiero mencionar esto. Muchas veces se habla de cuáles deberían de ser los temas principales. Yo creo que no tenemos mucho donde buscar o los tenemos enfrente de nosotros. Los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas nos marcan una pauta muy clara a seguir en políticas públicas: eliminación de la pobreza, equidad de género, salud, educación de calidad para la población, agua y saneamiento. En fin, los 17 objetivos de desarrollo social deberían de ser el norte realmente para nosotros. Muchas gracias, doctor Pino. Y igual la pregunta para don Santiago Herrera, el gerente de la política económica del COEP, con estos datos del ICEFI, con las proyecciones del Banco Mundial y de otros organismos
multilaterales, sobre las secuelas de la pandemia en economías como la nuestra, cómo enfrentarla. Ya escuchamos al doctor Edwin Araque, al doctor Pino proponiendo un pacto social, un pacto fiscal, unidad. ¿Qué piensa usted como dirigente de la empresa privada, don Santiago Herrera? Gracias, señor periodista, gracias a los compañeros panelistas, buenos días a todo el pueblo hondureño que nos observa. La caída de la economía es severa. Ayer el Banco Mundial ya daba nuevas cifras sobre la caída, ya habla de que Honduras podría estar cayendo un 5.8%, algo que hasta ahora no se había dicho. El Fondo Monetario probablemente está revisando sus propias metas en cuanto a crecimiento. Y el mismo país, el Banco Central, deberá revisar esas metas. Hemos pasado desde la primera etapa, que sigue siendo la misma etapa en tanto no aparezca la vacuna, es salvar vidas. La prioridad, uno de todos los hondureños en esta parte ha sido y será salvar vidas. La segunda etapa o fase de este proceso ha sido el proceso de reapertura que iniciamos. Y hace poco mirábamos que hay nueva información que está surgiendo de nuevos destinos como el Distrito Central o Tegucigalpa, en la que algunos están planteando la reconsideración. ¿Por qué? Porque este es un tema que nunca lo habíamos visto ni vivido. Hemos hecho un ejercicio de prueba y error, pero nosotros como sector privado hemos propuesto un programa de reapertura muy responsable y serio, con un compromiso estricto del sector privado, no solo en San Pedro Sula, en Tegucigalpa también, para la aplicación de protocolos de bioseguridad, porque lo más importante sigue siendo proteger las vidas de nuestros colaboradores y de sus familias. Ahora, hay cosas que no podemos controlar, como el mercado, como la economía informal, y ahí sí el gobierno tiene que actuar. Y por el otro lado, tenemos que ir hacia una nueva etapa. Esa es la tercera fase, que es la reactivación. Reapertura no significa reactivación. Así que esa es la siguiente etapa para poder enfrentar esta crisis. Mantener de base la defensa y salvar vidas. Segundo, hacer una reapertura ordenada, inteligente y responsable, y pasar a la siguiente fase de reactivación, porque si no nos va a comer la pandemia económica, y eso es algo que no podemos permitir. Hemos visto indicadores muy importantes como que el 73% de las empresas no han vendido durante los últimos 3 meses. Hemos visto cómo las pymes, sobre todo, se han visto fuertemente afectadas. El 35, el 44% de las empresas han estado prácticamente unas paralizadas y otras, unas que ya cerraron y otras semi paralizadas y otras cerradas. Hasta ahora están empezando a ver la luz del día, y eso significa un proceso gradual, inteligente y responsable. Si hay que replantear en algún momento la estrategia, como lo han planteado ahora, es momento de hacerlo, y cada semana vamos a ir en un aprendizaje común. Lo que sí es relevante es lo que decía el doctor Noé Pino en este momento, es que es un ejercicio conjunto. Este es un ejercicio de todos. No solo es el gobierno el responsable, son responsables los empresarios, son responsables los trabajadores y son responsables el público en general. Porque aquí la responsabilidad de cuidar por su salud y la de nosotros es de todos. No podemos aislarnos y decir que es responsabilidad de otros. Tenemos que hacerlo de manera conjunta, y probablemente, seguramente la salida de esta crisis, como le va a tocar a todo el mundo, es un trabajo, un compromiso que debemos sentarnos en la mesa. Probablemente va a llegar un momento en el que vamos a pasar de la mesa intersectorial de reapertura a una mesa intersectorial de reactivación económica. Esa va a ser la siguiente fase, porque las empresas van a tener que mejorar, reformular sus planes de negocios, revisar sus planes de inversión, establecer cuáles van a ser sus fuentes de financiamiento para replantear su actividad en una nueva normalidad, como le dicen, y poder salvar empleos. Entonces, salvar vidas, salvar empleos, mejorar la calidad de vida de los hondureños
Es el compromiso que tenemos todos y el sector privado está sentado a la mesa planteando opciones permanentemente y lo seguiremos haciendo. Me gusta el rumbo que lleva el frente a frente, porque sin relegar la crítica, porque la crítica es buena. La crítica es buena en este gobierno o en cualquier otro gobierno que venga, porque los excesos que se cometen desde el poder hay que criticarlos para que los corrijan. Entonces, manteniendo a la crítica como la esencia o como el contrapeso de los excesos, que en democracias como la nuestra es fundamental para corregir los errores, digo que me gusta el rumbo del programa porque se habla de un pacto social, de un pacto fiscal Y de medidas consensuadas entre todos, que eso es fundamental. Ya tenemos cerca las elecciones. Es fundamental para la democracia que hayan elecciones primarias, que hayan elecciones generales, que haya alternabilidad en el poder. Y qué mejor sería que a partir de este golpe que tenemos ahora, que nos ha propinado la pandemia, lleguemos inclusive, Edwin, a las elecciones primarias y generales con grandes consensos que nos permitan ver con certidumbre las elecciones de marzo, las elecciones de noviembre. Correcto. Y no como un momento de peligro para el país, como un momento de guerra. ¡Qué bien! Me gusta el rumbo que lleva el diálogo y lo continuamos después de la pausa comercial. Nos trasladamos a Facebook y damos lectura a sus mensajes. Juan Carlos Segovia: todos los supuestos alivios a las MIPYMES, comenzando por los fiscales, son puro papel mojado. Presidente de la DIPE. Juan Carlos es un hombre muy responsable. Conozco a Juan Carlos Segovia. Todos los supuestos alivios a las MIPYMES, comenzando por los fiscales, son puro papel mojado. ¿Qué hay en el fondo de esto? Me pregunto, no, este es Juan Carlos Segovia, sí. Pero bueno, sigamos con los mensajes. No, si lo dice Juan Carlos, digo yo, lo dice alguien serio, pues, claro. ¿Qué está pasando? Por eso es que yo reflexiono de esa manera. Adelante, Gabriela. Isela Espinal de Ávila: ¿cómo es posible que no lo hayan planificado antes cuando decidieron abrir los mercados? Ahora que están con el epicentro, quieren controlar. Mire, yo quiero decir algo aquí, Edwin. La mesa intersectorial ya había dicho que si lo que acordaron no daba resultado, lo iban a modificar. Ya lo habían advertido ellos. Claro. Sí, que lo iban a modificar. No creo que vayan a reducir al 10% la apertura económica en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Creo que la van a dejar en el 20%. Pero tienen que actuar, y usted mismo me lo decía, tienen que actuar con más rigor para que esto no se nos descontrole. Los últimos mensajes, y luego el doctor Araque tiene unos datos muy importantes sobre nuestra economía, algunas comparaciones y además cómo salir de ese pronóstico de 5.8 crecimiento negativo que dice el Banco Mundial, se le viene la economía hondureña. Adelante, Gabriela. Herman Elvir: ¿a dónde se puede denunciar a una empresa que tiene ya 4 casos confirmados de COVID y siguen haciendo ir a los empleados a trabajar cuando se puede hacer todo desde casa? Nélida Ávila: no sé cómo sea la apertura que se haga, la gente no hace caso, autoridades muy débiles en aplicar la ley. Y dice Isela Espinal: y la policía ni controla, no le importa tener el control. La pandemia y sus secuelas económicas, continuamos en Frente a Frente. Bueno, miren, yo miro a una policía desde hace 3 meses con sol y agua en esas carreteras. Hablaba con un policía y yo le decía lo mismo que dice el mensaje anterior y me dijo: Renato, estamos cansados, dice. Claro. Así me dijo: Renato, estamos cansados, me dice. Y uno comprende a la policía. Entonces, ¿y uno cómo coopera? Si uno sabe que no puede salir tal día porque sale, también tenemos que cooperar, Honduras. También tenemos que cooperar. Doctor, sigamos con el tema, las secuelas económicas de esta pandemia. Bueno, la secuela fundamental va a ser más pobreza, mayor desempleo. De acuerdo a ICEFI, plantea que el rango de desempleo en Centroamérica va a ser de 360,000 a 1,100,000. Y en el caso de Honduras, ya a finales de agosto, va a superar los 400,000 empleados que van a quedar sin trabajo. Imagínense. Bien, entonces, como medida urgente, se plantea la reformulación del presupuesto. Reformulación del presupuesto. Es fundamental. Este que tenemos aprobado del 2020. Sí. ¿Por qué? Porque en esencia hay que priorizar el gasto en este momento.
Ahorita ha habido un poco renuencia al gobierno de reformularlo, pero es importante por transparencia. Y el cuadro que les voy a detallar en este momento pues es bastante elocuente. Y quiero aclarar que este cuadro, estas estadísticas son del FOSDE. Yo lo que hice fue analizarla y plantear los porcentajes de incremento en los últimos 10 años para ver el gran riesgo que tiene el país de continuar con este alto endeudamiento público, sobre todo la deuda soberana. Entonces, si analizamos el cuadro, los últimos 10 años ha pasado del 2009 al 2020 en 660% incremento, lo que implica que es la última columna, 660.8. Significa que 42.500 con las cifras desde el 2020 se destina al pago del servicio de la deuda. Y con las nuevas contrataciones de deuda que pueden andar entre 2.500 a 3.000, va el saldo a incrementarse. Explíquemelo de nuevo, por favor, que este tema a mí me interesa porque el endeudamiento se está volviendo una carga pesada, muy pesada para el país. Sí, efectivamente. En el año 2009, vamos a la última columna, la deuda pública de la Administración Central fueron 5.586.20. Ese es el servicio de la deuda. Al 2020 pasó de 5.586.20 a 42.500. ¿Cuánto es el incremento? Es el número rojo que está a la par, 660.8%. Este servicio de la deuda va a absorber la mayor parte de los ingresos tributarios a futuro y vuelve vulnerable, insostenible mantener este endeudamiento. Yo planteo que es necesario reformar el presupuesto porque tenemos aquí gastos también de presupuesto en defensa que ha pasado de 2.101 millones a 8.530, 303.4%. ¿Qué significa eso? Destinando recursos a equipamiento militar, armas, buques de guerra, y no se combate ni la ignorancia, ni la enfermedad, ni el hambre con armamento militar. No tenemos amenaza en ningún país en el mundo, la amenaza es el hambre y la pobreza. Y el segundo elemento... Y organismos microscópicos ahora. Mire, esa es la amenaza ahora y en ciernes. Microscópicos, ¿cómo dije? Microscopios invisibles. Vaya, se me olvidó lo que dije, ahí me disculpa. Bueno. Bichos imperceptibles al ojo humano, solo con el microscopio. Que hay que decirlo, ¿verdad? No necesitan misiles para combatirlos. Claro. Sino ciencia, educación, investigación. Sobre todo, no, que eso estamos totalmente claros. Sobre todo educación. Entonces la prioridad debe ser más bien dar más presupuesto a salud y educación, fundamentalmente. Porque ese cuadro es bien elocuente. Hemos destinado en los últimos 10 años una proporción menor a educación y salud y ahora tenemos los resultados. ¿Cómo pasó con respecto al Producto Interno Bruto el presupuesto de salud? Estaba hace 10 años entre 8 a 8.5%. En la actualidad se redujo a 4%. Sí. Sin embargo, la crisis y cómo el gobierno va a enfrentar esta situación lo ha hecho incrementarse en más del 5% con 3.000 millones solamente para esta pandemia, lo que hace un reajuste, que es lo que realmente se irá a destinar en promedio en todos los países de América Latina, se destina entre un 8 a un 10% del presupuesto de salud con respecto al PIB. Entonces tenemos ese rezago que es necesario complementarlo con otras medidas, y las medidas pues están en la parte fiscal y en la parte monetaria. Desde un principio, pues hemos insistido que es necesario ya la moratoria de la deuda soberana. Y hay que articularnos con los demás países para hacer un planteamiento concreto porque esta situación va a dejar al país vulnerable. Número 2, mantener la tasa de cambio fija, estable. No hay razones técnicas ni éticas y más bien es inmoral seguir devaluando nuestra moneda si tenemos 7.000 millones de dólares en este momento. Se ha incrementado en las últimas semanas las reservas monetarias por los desembolsos de los préstamos. Sí. Y la pregunta concreta es, ¿para qué queremos ese exceso de reservas en situaciones de calamidad? Entonces es necesario estabilizar el tipo de cambio que las reservas están incrementando. Número 2, la tasa de política monetaria, que es un indicador que establecen los bancos centrales para dar señal que se tiene que reducir la tasa de interés. Está en 4.50. La inflación está ayudando por razones de la pandemia. Está apenas interanualmente 2.20%.
29% y el año pasado, en el mismo periodo, estaba en 5%. Y de enero a mayo, la inflación acumulada es menos del 1%. Por lo tanto, yo puedo predecir por experiencia que la inflación va a andar alrededor del 2% a final del periodo. Pero es una inflación que está cediendo por la caída de la demanda. Circunstancial. Circunstancial. Entonces, la caída de la inflación es positivo, pero también es un efecto también negativo de recesión económica. Por lo tanto, es necesario que aquí se pone a prueba lo que es la resiliencia del sistema financiero. Tiene que cooperar, pero también debe complementarlo con la política monetaria del Banco Central. Yo sugiero poner 30.000 millones para financiar la micro, pequeña y mediana empresa a tasas del 5%. ¿Por qué 5%? Porque es el costo operativo y que tiene un banco. Número 3, reactivar Banadesa. Hay que rehabilitarla y capitalizarla porque es el sector agrícola, el sector agroindustrial que es importante financiar. Y número 3, destrabar esa situación que tienen en la central de riego. Hay cantidad de empresarios, microempresarios, que están trabajando pero no pueden acceder al crédito por la traba de la central de riego. Entonces es necesario que la Comisión de Banco y Seguro urgentemente reglamente cómo rehabilitar el crédito a los que están ahorita operando. Que están operando y se están financiando con recursos de un prestamista que no es bancario, que las tasas de interés andan entre el 40 y 50%. Entonces es esencial que el Estado ponga a prueba, digamos, una política coherente, sistemática y que sea el consenso de todos. Y la parte fiscal también. En la parte fiscal es necesario que el sector que ha estado ganando, aún en pandemia, Renato, sí lo están hay, operando, claro. Tienen utilidades. Entonces ellos tienen que ser y ceder a un impuesto progresivo, como lo están haciendo los demás países. Yo sé que las competencias son malas, pero le pongo el ejemplo que hizo Alemania para reactivar la economía. Puso a disposición del mercado 2.000 millones de euros. ¿Y cuál fue la respuesta de las mismas corporaciones y grandes empresas? Compraron los bonos a menos del 1%, en negativo, para financiar actividad productiva y el empleo, porque están claros que la única forma de reactivar la economía es generando empleo. El empleo genera demanda y la demanda genera mayor producción. Y mayor producción, obviamente, más impuestos para el Estado, que se van a reducir un 20% de ingresos tributarios. Por lo tanto, todas estas medidas articuladas son muy importantes, pero sobre todo priorizar todo lo que es el gasto público. Y lo otro que es la veeduría, que es importante. Porque hay incertidumbre, hay desconfianza. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo están manejando los recursos. Un tweet que surgió ahorita en SiteCram, es dramático, que ha comprado a $100 la prueba y en el mercado está a $4. ¿Qué la compraron en China a $4? Mascarillas. Entonces toda esa situación nos pone a nosotros como ciudadanos en desconfianza, en incertidumbre, y es necesario pues en este momento generar esperanza y sobre todo tener ya un norte, y ese norte se va a lograr mediante este pacto fiscal que nos lleve a un diálogo, a un pacto social de todos los sectores, porque la problemática no solamente es del Estado, el Estado está en crisis. ¿Y cómo se puede temperar? Con este acuerdo nacional de todos los gremios del sector civil, social, la Iglesia Católica es importante, Cáritas y sobre todo la veeduría, que yo insisto, con el CNA, que es el que da bastante muestra de certificación oficial. Usted tiene la razón. Fue una denuncia a Inside Crime que unos empresarios compraron mascarillas en China a $4 y se las vendieron al Estado a $100. No mascarillas, pruebas. Sí, tiene razón. Bueno, doctor Pino, complementario a este pacto social y fiscal que usted propone, ¿de qué debe estar acompañado el pacto social y el pacto fiscal? ¿De qué otras decisiones, pensando siempre en estas proyecciones fuertes de crecimiento negativo de nuestra economía? Dos consideraciones adicionales, Renato, que me parecen importantes en el marco del programa. Lo primero es que, pese a lo que se ha discutido y que Edwin planteaba en detalle, fíjese, todavía no sabemos los alcances de la pandemia. Todavía hay elementos
de incertidumbre con relación a los efectos finales de la pandemia en la economía internacional y en la economía nacional. En el sentido, lo que estábamos viendo en el programa, Renato, de probablemente se va a retrasar la apertura al 40%, nos muestra que no sabemos muchas cosas. Todavía no hay una vacuna para el virus, todavía no sabemos si se va a prolongar en el tiempo cuarentenas, y adicionalmente los flujos internacionales comerciales se han interrumpido, y todo esto puede provocar todavía a nivel internacional tensiones en el sistema financiero que pueden repercutir adicionalmente. Recuerde, es bien interesante comparar de que la proyección que había hecho el Banco Mundial en abril para la economía internacional de reducción era de alrededor del 3%. Sí. Ahora habla más del 5% y algo similar para Honduras. Entonces todavía no tenemos la certeza de cuál va a ser el tamaño del efecto económico de la pandemia. Y por eso es que yo miro con preocupación otro elemento que usted mencionó, Renato. Mire, en este momento en donde se necesita estos consensos, este diálogo nacional, este pacto social, este pacto fiscal, yo miro con suma preocupación el ritmo que lleva la dinámica política al proceso electoral del próximo año. Esto es como agregarle gasolina al fuego, porque a este momento, Renato, ya debería de estar aprobado en el Congreso Nacional las reformas a la ley electoral. Es cierto. Y yo estoy seguro que lo están retrasando a propósito, de tal forma de que al último momento se aprueben con el objetivo de decir, bueno, estas son las reglas, si quieren acéptenlas, si no, no las acepten. Y eso es peligrosísimo para esta situación. Yo llamo la atención porque la economía, la política es tan importante como la economía. Y en estos momentos de donde yo partí de que la efectividad de las políticas públicas son muy importantes, en este caso la dinámica política puede hablar mucho de eso. Y voy a hacer una analogía en nuestro país, que es muy futbolero. ¿Sabe cómo miro yo la situación actualmente? Como un partido de fútbol en donde nuestra selección va perdiendo 6-0 en el primer tiempo. ¿Y a qué se refiere ese 6-0? A los niveles de desempleo, a los niveles de pobreza, al nivel educativo que tiene el país, al sistema de salud, al sistema de pensiones y de seguridad social, a la violencia contra la mujer, al descuido a los niños y jóvenes. Y encima de eso que va perdiendo 6-0, se viene una tormenta tremenda. Y la pregunta es, en el segundo tiempo, ¿vamos a continuar con los mismos jugadores y con el mismo entrenador o va a haber oportunidad de cambiar? Y esa respuesta la tiene el pueblo hondureño. Y esa respuesta la tiene en unas elecciones libres, democráticas y completamente limpias. Entonces, yo llamo la atención de esta situación porque hay una serie de elementos técnicos en el sentido de cómo debe de ser la política tributaria en esta pandemia, en este periodo, posterior a la pandemia, que tiene que ser otra visión. La pandemia nos ha cambiado las reglas de juego. Un segundo tiempo, como el que yo señalaba, es un juego totalmente diferente al del primer tiempo. Y eso nos debe... ¿Y cuál es la mejor forma de salir de eso? Promoviendo el mercado interno, el mercado regional, porque el mercado internacional está agotado, buscando una política tributaria más equitativa, dedicando recursos del gasto público a lo verdaderamente importante, dándole
prioridad a aquellos aspectos que esta pandemia nos ha enseñado. Nos ha enseñado que lo fundamental es la alimentación, la seguridad alimentaria, que lo importante es generar empleo de tal forma de que las familias tengan ingreso. Entonces, recojamos todas esas experiencias negativas, juntémoslas en una serie de propuestas. Ya Edwin señaló algunas, Santiago ha mencionado otras, y tratemos de construir una unidad nacional que nos permita marchar conjuntamente en uno de los periodos más difíciles de la historia, de los 200 años que vamos a cumplir de independencia el próximo año. Sí. Don Santiago Herrera, siguiendo con esa figura que plantea el doctor Pino, ¿cómo idealiza usted debemos jugar los hondureños, todos los hondureños, ese segundo tiempo para tratar de que estas proyecciones que hacen ustedes, los economistas, los organismos multilaterales, producto de la pandemia, no nos complique más las condiciones de vida de los hondureños? Adelante. Gracias, Renato. Empiezo por donde comenzó el doctor Noé en el tema de incertidumbre. Esta incertidumbre nos ha venido trayendo y nos sigue llevando, y todavía no vemos el panorama al final, y así vamos a seguir viviendo. Y eso significa de que no podemos seguir actuando con la ortodoxia tradicional, porque lo que tenemos que hacer es cambiar, como dice, la estrategia y la táctica del juego. Si no, no vamos a poder enfrentar lo que está, a lo que nos está enseñando esta incertidumbre, este proceso que es doloroso. Necesariamente la participación de todos los actores sociales es fundamental. No podemos enfrentar esto solos, ni el sector privado, ni los trabajadores, ni el gobierno, ni la sociedad civil, ni la hondureñidad. Si no hay un pacto de unidad alrededor de esto, no vamos a poder salir. Y esto no es de corto plazo, porque bien lo dicen los expertos, va a requerir años para recuperar lo perdido. Y tenemos que reordenar la casa. Necesariamente tenemos que reordenar la casa. Y ese reordenamiento pasa, como bien lo han dicho, por un ejercicio, entre otros, de reformulación del presupuesto. No hay manera de seguir adelante con el presupuesto. Yo entiendo que la Secretaría de Finanzas hizo una reformulación, pero probablemente en los próximos días va a volver al Congreso, porque la caída de los ingresos tributarios hasta mayo superaba, de los ingresos corrientes, superaba el 21%, y eso estamos hablando de más de 20 mil millones, ¿verdad? Y eso es algo severo. Que tenemos que hacer un ejercicio de priorización, por supuesto. Salud va a demandar los problemas estructurales que hemos venido arrastrando. El sistema de salud vienen hoy a aflorarse, a exponerse de manera brutal de las calamidades que estamos enfrentando en el sector salud, y que tenemos que retomar con seriedad y responsabilidad. Ahí están por venir algunos hospitales móviles, pero no tenemos el personal médico suficiente, o no tenemos intensivistas. ¿Qué pasa con esa planificación de país en el ejercicio de esta naturaleza? Que es crítico. La caída que hoy anuncia el Banco Mundial es severa, y eso va a afectar a todos los sectores. Por ejemplo, vamos a hablar del sector turismo. El sector turismo fue el primer sector que entró en la crisis, y va a ser el último sector que va a salir de la crisis. Algunos sectores, como el agro, necesitan alivio, pero el agro no se ha parado del 100%. Pero en el caso del turismo, que se ha parado al 100% y ya lleva más de 3 meses, este sector, y no se va a recuperar antes de octubre, no va a tener una reinyección de recursos. Probablemente los cruceros no van a volver hasta el otro año. Las redes de distribución de turismo a nivel internacional están paradas, y no sabemos cuándo se van a reactivar. Este sector va a necesitar un ejercicio mayor que el solo alivio. Requiere, digamos, una especie de salvataje
para poder salvar a esas empresas y salvar a esos empleos. La crisis, don Renato, exacerba la pobreza. Probablemente aquel que estaba en ingreso medio va a pasar a ingreso medio bajo. Ese sí nos va a generar una movilidad social, pero al revés de la que deseamos, una movilidad social hacia atrás. Los ingresos medio bajos se van a convertir en pobres y los pobres se van a convertir en extremadamente pobres. Y eso provoca una mayor pobreza y mayor desigualdad. Y si no actuamos en este momento, lo que va a pasar allá cuando creamos que estamos saliendo de la pandemia es volver a la conflictividad social que teníamos antes de la crisis, pero más reloaded, como dicen los gringos, recargada. Tenemos que actuar ahorita para evitar esa conflictividad social, porque imagínense si entramos en un proceso político electoral el otro año, como debería estar está en la calendarización electoral del país, en medio de una conflictividad social mayor, y eso es un tema que pone en riesgo la estabilidad del país. Y yo no creo que ningún hondureño bien nacido en este momento quiera o pretenda de que vivamos esa realidad. Por eso, cuando venga un nuevo gobierno, nosotros tenemos que ser capaces de decirles, señores, este es el plan. No importa quién gane, este es el plan de salida. Porque si no hacemos eso, lo que vamos a tener es un país fallido, y a eso no queremos llegar nadie. Ni los empresarios, ni los trabajadores, ni las familias, y ojalá ni los políticos. No siempre uno está seguro de esa parte. Muy bien dicho, don Santiago, muy bien dicho. Y esa preocupación del doctor Pino ha sido también mi preocupación, que seguido de esta pandemia con todos sus problemas, se nos pegue el otro problema de la inestabilidad política, producto de que vamos y llegamos a las elecciones sin reglas claras. Tiene toda la razón, claro. Eso sí sería el acabose, eso sí sería la autodestrucción del país, tal como lo dicen mis invitados. Este es un momento como de un ejercicio patriótico de exorcización, todos buscando el gran consenso por la salud, por la economía y por la estabilidad política, porque hay que decirlo. El futuro de Honduras. Hay que decirlo, corrupción, narcotráfico y la inestabilidad política son tres factores que nos han arruinado la vida en las últimas décadas. Pausa comercial, continuamos con Edwin Araque, Hugo Noé Pino, Santiago Herrera. Hay preguntas específicas para nuestros panelistas de parte de los televidentes. En la recta final de Frente a Frente leemos sus participaciones. Aníbal Montoya: lo importante en todos los aspectos de la vida y sobre todo en el área de la salud es poner a disposición de todos los recursos necesarios. Es obvio que las inversiones inoportunas y en este cabe el mal uso de los fondos son el resultado de la poca atención a un tema toral. Sonia: las propuestas de los médicos de cerrar las áreas de contaminación es una buena decisión, ya que la gente nuestra por ignorancia no entiende. En Santa Rosa de Copán circula todo mundo, en casi todos los lugares no piden el número de cédula. Creo que las autoridades tienen que ser exigentes en esto. Nini indica que obligan a la tercera edad a trabajar en el seguro social y no quieren pagar prestaciones. Dice, se ha denunciado ya y no atienden. ¿A quién hay que acudir? ¿Habrá alguien honesto que nos respete nuestros derechos? La tercera edad no es culpable del bicho, es responsable de cuidarse. Haga algo, hable al menos del seguro social. Agradecemos sus participaciones en nuestras redes sociales. Vamos a una breve pausa comercial. Solo permíteme unos segunditos antes, Gabriel Andino. Estamos en el segundo tiempo para seguir con esa figura planteada por el doctor Hugo Noé Pino y seguida por nuestros panelistas. Estamos en el segundo tiempo del partido. Honduras está perdiendo 6-0. Y yo diría que más, doctor. La pobreza es un gol en contra de nosotros. La corrupción es otro gol en contra de nosotros. Estamos perdiendo 6-0 el partido socioeconómico, político y de todo. Acaban de pitar el término de los primeros 45 minutos. Estamos en el medio tiempo. Estamos en el medio tiempo. Es cierto que el entrenador se mete al camerín allá con sus futbolistas y él decide qué hacer.
Pero este medio tiempo de Honduras debe ser atípico. Este es el medio tiempo para que el entrenador escuche. Este es el medio tiempo para que el entrenador se vuelva una esponja. Y si el entrenador está enfermo, todavía con mayor razón que escuche. Este es el medio tiempo para pensar en Honduras y tomar las mejores decisiones. ¿Cómo superar esos 6 goles que tenemos encima y tratar de hacer uno más para ganar el partido? Este momento clave del país, y aquí Edwin Araque nos complementará qué más se puede hacer por rescatar a Honduras de lo que tenemos y además de lo que se nos visualiza que viene producto de la pandemia. Volveremos. Bueno, tenemos que acortar la respuesta porque ya estamos sobre la hora. Alguien le pregunta directamente a don Edwin Araque porque dice que las reservas internacionales funcionan como una protección contra una crisis financiera mundial, por ejemplo. Si se utilizan antes que llegue la crisis, cuando llegue la crisis, no tendremos reservas internacionales. Bueno, ese es el argumento que yo le escucho al presidente del Banco Central continuamente, Wilfredo Cerrato. Tenemos ese respaldo de 6 meses de importación, dice. Si empezamos a gastar las reservas cuando nos venga una crisis, vamos a estar sin reserva. ¿Cómo vamos a importar medicamentos que necesita de dólares? ¿Cómo vamos a importar combustible? ¿Cómo le vamos a hacer frente a todo lo de la importación? Ese es el argumento que siempre ha tenido don Will Cerrato. Ok, pero ¿qué crisis más va a esperar don Will Cerrato? Más que esta crisis profunda que tenemos. Va a utilizar las reservas el próximo año o 3 años después, cuando ya de repente ya haya superado la situación en la economía mundial. Ese es el momento oportuno. Pero fundamentalmente me quiero referir, digamos, llegando al relato del partido que usted estamos en el medio tiempo. Sí. Estamos en el medio tiempo. Y es un medio tiempo atípico, donde hay que superar esos 6 goles que nos tienen metidos. Claro, bueno, tomando referencia al imaginario colectivo, el coach es el presidente de la República. Él está a punto de ser derrotado políticamente por su pésima gestión y por su improvisación. Sin embargo, tiene 45 minutos de tiempo todavía. Llame a todos sus jugadores, que son todos los actores sociales, políticos del país, a un consenso, a un pacto social. Estamos conscientes que la responsabilidad ética y moral es de todos los ciudadanos, pero él es el conductor en este momento. Limpie su ilegitimidad. Llame a ese diálogo lo que es importante para un pacto social, que no sea tarde. Estamos a un punto de una explosión social derivada de esta crisis de pandemia. Y esta crisis social nos puede llevar a una ingobernabilidad democrática. Y ahí nos vamos a hundir todos. Así que, señor entrenador, usted tiene ahorita el sartén por el mango. Diseñe el plan, la estrategia, cómo consensuar un pacto social. No tome el riesgo de estar jugando como político a retrasar las elecciones. Eso va a explosionar más la protesta pública. Así es que tome con seriedad que debe haber una garantía en las elecciones internas, en mandar a hacer la tarjeta de identidad cuanto antes y sobre todo garantizar la transparencia de las elecciones. Y en ese medio tiempo también, doctor Araque, se le dio 1 minuto a un ciudadano llamado Hugo Noé Pino para que dé su opinión. Muy bien. No, yo coincido con Edwin en el sentido de que las reservas internacionales son específicamente en momentos de crisis y realmente shocks externos, lo han dicho en el término técnico del gobierno, del Fondo Monetario Internacional, y el choque externo está acá. Entonces ese es el momento de utilizar las reservas internacionales para tratar de mantener el tipo de cambio, no con el objetivo cerrado de que es un tipo de cambio que debe permanecer para siempre, pero en estos momentos depreciar el tipo de cambio conduce a una mayor incertidumbre de los actores económicos en donde ya tenemos suficientes elementos. Renato, yo quisiera también expresar
en esta dirección en el programa se ha hecho, pero enfatizarlo, la gravedad de la situación que tenemos. Ya teníamos 60% de pobreza, 40% de extrema pobreza a diciembre del 2019, teníamos subempleo de 60% de la población económicamente activa, tenemos un nivel educativo que mejorar sustancialmente, un sistema de salud que muestra su fragilidad tremenda después de que se ha reducido el porcentaje del gasto en salud del 2010 al 2020 como porcentaje del gasto total, lo mismo en educación. Entonces tenemos que cambiar de rumbo, realmente no podemos seguir y tenemos que pensar precisamente en la gente más vulnerable, la gente que ha estado descuidada por mucho tiempo, y eso solo lo podemos hacer en un marco democrático, en un marco participativo. Ustedes vieron la serie de recomendaciones que ha hecho Edwin, y alguna gente puede ser que esté de acuerdo y no esté de acuerdo, pero discutámosla, claro, pongámosla sobre la mesa. Sí. Eso es lo que se requiere. Mire lo que del capitán que señalaba con respecto al uso del hotel como hospitalitos le llama él, sí. Todas esas ideas hay que tomarlas y analizarlas. Uno no puede decir que el 100% de lo que dice es correcto. Así es. Muchas veces el funcionario público tiene información más desglosada que la tiene uno, pero discutámosla y alcancemos acuerdos que permitan al país marchar por la senda correcta. Muchas gracias, doctor. Bueno, don Santiago Herrera, en este momento, por la situación atípica que atravesamos, la FIFA le concede a los equipos hacer 5 cambios. Porque como no entrenaron en esos 3 meses de confinamiento, 5 cambios le permite la FIFA hacer a los entrenadores. Enuméremelos. Debe hacer el entrenador que tenemos actualmente para empatar ese partido a 6 goles y meter un 7º inclusive. Hay que alentarnos y esperanzarnos de que podemos evitar la derrota. Adelante, don Santiago. Por supuesto que el mejor jugador de cualquier selección es su propio pueblo, pero hay jugadores importantes que también participan del juego. El sector privado es el mayor empleador que tiene Honduras y es probablemente uno de los jugadores más importantes que tiene. ¿Por qué? Porque a través de su actividad permite mejorar el juego del resto de sus jugadores. El sector privado ha estado sentado a la mesa proponiendo permanentemente una serie de medidas para enfrentar la crisis y lo seguirá haciendo. No nos vamos a cruzar de brazos en este momento. Estamos de acuerdo que hay que revisar algunos aspectos de la política monetaria. Las reservas puede ser una medida, pero no de la forma tal vez en que la plantea don Edwin. Yo pienso que hay formas. Una de las formas de hacerlo es, por ejemplo, reducir el encaje en moneda extranjera, que liberaría parte de las reservas para que los bancos la pongan a disposición de sus clientes. Podría ser que el Banco Central, conforme a su propia ley, en una situación de extrema emergencia ante la problemática que enfrenta la Secretaría de Finanzas para financiar el presupuesto y principalmente el presupuesto de salud, tenga que acudir a un préstamo de última instancia, y esa sería una forma de liberar reservas porque permite que la Secretaría pueda cumplir con esas obligaciones que son urgentes en este momento. Hay que revisar las políticas tributarias y fiscales adoptadas. Las últimas adoptadas por el Congreso a propuesta del Ejecutivo no fueron lo suficiente como lo esperábamos. Condicionar los plazos a que la empresa haya vendido o no haya vendido una libra de frijoles durante los 3 meses no puede ser una condicionalidad que favorezca a las MIPYMES en los plazos, y como bien dijo Edwin, o se paga el salario, o se paga el 14º, se pagan los impuestos. ¿Qué va a hacer la gente? Y además, agregaría don Edwin, y no sabemos si tienen capacidad de pagar ninguna, porque cuando la empresa ha estado 3 meses paralizada, no sabe si puede pagar o no puede, o sí sabe que no puede pagar ninguna. Va a tener que llegar a acuerdos con sus trabajadores para ver cómo lo puede ir enfrentando sus obligaciones, porque no hay que dejar de pagarla. Lo que no se sabe es cuándo la voy a pagar, porque no tengo la liquidez para hacerlo.
la flexibilización de los mecanismos de financiamiento para los sectores según la naturaleza de la problemática. Unos pueden estar necesitando recursos para tapar el agujero de lo que acaba de pasar, otros necesitan capital de trabajo para enfrentar la reapertura, algunos requerirán inversión para los nuevos procesos y los nuevos modelos de negocio. Entonces, cuando vemos toda esta política integral y ojalá, como lo decían ustedes, en el marco de un acuerdo nacional, que puede ser la mesa intersectorial ampliada o de alguna otra forma, eso es una decisión que hay que tomar de manera conjunta con el entrenador del equipo, pero sí se tiene que tomar porque sabemos que la salida de esta crisis inaudita, inesperada y que todavía no cuantificamos totalmente, requiere del compromiso de todos los hondureños. No hay manera de salir de esto si solo un sector cree que tiene la varita mágica y que lo va a poder hacer. Si no participan los demás sectores en la definición de ese esquema, estamos fritos, literalmente fritos. Y vamos a tener, como bien dicen, en los próximos días, no en los próximos años, en los próximos meses, más pobres, más crisis, más conflicto social en la calle, y eso sería la muerte de la democracia. Necesitamos hacerlo en este segundo tiempo y bien hecho, y todos, no hay otra manera. Muchas gracias, don Santiago. Probablemente algunas pelotas se estrellaron en el poste, pero creo que hizo los 7 goles Santiago Herrera para ganar el partido. La última pausa, me despido de ustedes luego de venir de los consejos comerciales. Bueno, doctor Edwin Eraque, muchas gracias. Ya nos pasamos 14 minutos de la hora del programa. Bueno, muchas gracias. Y el último minuto. Segundos. 15 segundos. El coach tiene ahorita que defender la verdad. Inspira a sus jugadores con la verdad. Sea coherente en lo que dice y cómo actúa. Es bien importante para inspirar y que ganemos este partido. Mire que hace algunos días, yo coincido con usted, hace algunos días yo pensaba eso. El coach debe inspirar confianza para que la gente lo siga. En este momento, el coach y todos sus pupilos deben inspirarnos confianza en este momento. Porque así inclusive yo estoy seguro que la gente va a ser más respetuosa de lo que le están recomendando en este instante.